Bienvenidos, bienvenidas. Está con nosotros en público el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y alcalde de Soria. Muchísimas gracias por estar con público esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Vamos a comenzar la entrevista. No hace mucho que es usted secretario general del PSOE de Castilla y León. ¿Qué balance hace de sus primeros meses en este cargo? Bueno, lo comentamos hace un momento en off, ¿no? Unos días muy intensos, de mucho contacto con la gente, de mucho contacto con la ciudadanía, de pulsar un poco la realidad de un territorio que, a pesar de ser tan extenso, comparte unas problemáticas muy similares en todos y cada uno de los territorios. Lamentablemente es una comunidad con muy poco sentimiento de identidad comunitario, que al final no deja de ser la suma de 9 identidades provinciales, y en una dispersión poblacional en torno a los 2.248 municipios que hace muy complejo, ¿no?, el conocimiento de ese territorio, y hace también, bueno, que ese desapego que la propia ciudadanía, los municipios que se han sentido durante muchísimo tiempo olvidados, desamparados de cobertura por las políticas públicas, fundamentalmente también de los servicios básicos de los derechos de ciudadanía, educación, sanidad y protección social, hacen que la comunidad autónoma ni esté ni se le espere. Y esa distancia, ese distanciamiento que existe entre la todopoderosa Valladolid en torno a la Junta de Castilla y León y el resto de comarcas hace que sea muy difícil, ¿no?, que cuele un mensaje autonómico con contundencia, con rotundidad, ¿no?, más allá de las claves locales y de las claves nacionales que son omnipresentes en todo el territorio. A nivel interno hubo cierto revuelo a finales del año pasado con el calendario de primarias, críticas a Ferraz, sectores críticos también con la anterior dirección. También hemos visto como algunos compañeros, los micrófonos abiertos, le criticaban a usted. ¿Está el PSOE de Castilla y León pacificado a nivel interno? ¿Está unido? ¿Está preparado también para los retos que tiene por delante? Yo soy de los que piensa que los partidos no pueden ser de pensamiento único, uniforme. Y por tanto creo que el debate es absolutamente necesario, la discrepancia es necesaria, los puntos de acuerdo también, y luego que escuchen y hablen las mayorías, que creo que es como se hace con rotundidad la de la democracia real también en el ámbito interno orgánico de los partidos, ¿no? Que no hemos ostentado responsabilidad de gobierno, bien sea una alcaldía, que sabes, es consciente que la unanimidad, la unidad en torno a un pensamiento único que ejerza una secretaría general, una alcaldía, es absolutamente imposible, y tú sabes, ¿no?, que hay mucha gente en tu entorno que no comparte las decisiones que estás tomando, y que por tanto un micro abierto lógicamente lo que define es la sensación de que constata la realidad de que ese pensamiento único no existe. Otro aspecto tiene que ser en la configuración de ese proyecto colectivo asentado en la comarcalización, en el que se puedan sentir identificados todos los territorios mucho más allá de las capitales de provincia, de las 9 capitales de provincia, tiene que ser una realidad que se está configurando, que lo estamos configurando con un marco general que nos hemos dotado a través de la ponencia marco, y que se ha trasladado y se ha comprendido muy bien en los distintos encuentros que hemos tenido con la celebración de los congresos provinciales, los encuentros municipalistas que estamos teniendo y las diferentes conferencias sectoriales que en torno a la agricultura y la cultura y la educación hemos abordado ya, y que hace que estemos desde luego en un posicionamiento de rearme ideológico con un criterio y un proyecto territorializado muy importante, que pasa de esas políticas sectoriales a las políticas territoriales, a la realidad de cada una de las provincias y de cada una de las comarcas dentro de cada una de esas provincias, que haga que estamos siendo, yo entiendo que estamos siendo visibilizados por parte de la ciudadanía, por parte de los municipios, como una alternativa de gobierno que puede confrontar con la nada, ¿no?, con esa desidia y esa inercia de gobierno o de desgobierno que tiene hoy por hoy el gobierno del señor Fernández Mañueco, con esa inestabilidad parlamentaria tan importante y con esa falta de capacidad de trabajo que están mostrando, con esa sensación de que ese cortijo es suyo, le pertenece, ¿no?, como si fuera una herencia, y que no están sabiendo resolver las problemáticas que tienen en los últimos 40 años. Y eso creo que está calando mucho en la ciudadanía. Vamos a ver si somos capaces de que luego obtener ese préstamo de confianza del que hablo siempre. Ya que hablaba de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y León, ¿qué balance hace? Me avanzaba alguna cosa. ¿Qué balance hace de estos años de Mañueco como presidente? Es un hombre con poca capacidad de trabajo. Es un hombre que está excesivamente cómodo en ese no hacer nada. Es un hombre en el que confunde la pasividad, la desidia, la inestabilidad parlamentaria con todo lo contrario, con una estabilidad que a él le conforta, ¿no? El no tener unos presupuestos no le da trabajo. El no reconocer las situaciones de desequilibrio que tenemos unas provincias con respecto a otras, y la situación de desequilibrio que tiene nuestra comunidad autónoma con respecto a otras, pues oye, él está
confortable en su diván, en ese sofá en el que sirve de refugio permanente, en el que nada compromete para no tener que rendir cuentas jamás, y un hombre que, bueno, que pasará esta presidencia de la Junta de Castilla y León, y como digo siempre, es un presidente que preside pero no gobierna. Pero en un desgobierno en el que se siente absolutamente cómodo, confortable, y que lamentablemente nos está llevando a que la brecha de la desigualdad de Castilla y León con respecto a otros territorios todavía se agrande más, que no aprovechen las oportunidades que tenemos con los fondos Next, que no esté reclamando ni teniendo una voz propia ni en España ni en Bruselas, más allá de eso que sí que, ¿no?, hace perfectamente, que es convertirse en la institución de la Junta de Castilla y León con un ariete más, una camiseta del Partido Popular más, que asedia y golpea las políticas de Pedro Sánchez y del Gobierno de España en Madrid. Y en eso se empeña, y entre tanto, pues la sociedad de Castilla, la sociedad de León, perdemos las oportunidades, el tren de oportunidades que están pasando por nuestra puerta con los fondos Next, sin aprovecharlos para hacer una transformación económica de nuestra comunidad autónoma, y tantos y tantos fondos de cohesión y desarrollo que están encima de la mesa. Yo doy un dato siempre. Acaba el periodo 21-27 de marco plurianual europeo, y apenas hemos ejecutado en Castilla y León un 6% de los fondos de cohesión y los fondos de desarrollo. Creo que eso dice mucho, ¿no?, de la desidia de ese desgobierno del que estamos hablando. También hemos conocido informaciones y hay asuntos pendientes a nivel judicial. Está el caso de la Perla Negra, la llamada trama eólica, que se empieza a juzgar ahora en unos meses. ¿Esto le está afectando también a la imagen de Mañueco, o es una cosa que pasa desapercibida también en el ecosistema político y mediático de Castilla y León? Hay un problema de invisibilidad de la Junta de Castilla y León. Y esa invisibilidad ante Madrid, ese mimetizarse con el entorno de una forma tan profunda, hace que, como cualquier insecto palo, ¿no?, se encuentre mimetizado en un entorno, una nebulosa en el que la Junta de Castilla y León no está ni existe. Lo estamos viendo, ¿no? Muy poquitos medios de comunicación, yo os felicito por vosotros reconocerlo y intentar sacarlo a la luz, son conscientes de que la púnica, la eólica, que va a comenzar este mes de septiembre, se movilizan o se reclaman sanciones por más de 800 millones de euros y un buen puñado de número de años de cárcel para los responsables de la misma, y son los compañeros que están sentados codo con quien es ahora presidente en las juntas de gobierno, ¿no?, en la Junta de Consejeros del gobierno autonómico. Pero lo que pasa lo que sucede en Castilla y León siempre, ¿no?, es como una espesa niebla que lo oculta permanentemente todo, y los medios de comunicación autonómicos en demasiadas ocasiones intentan jibarizar, no profundizar sobre esas tramas de corrupción que son reales y que han afectado de forma plena al Partido Popular de Castilla y León. De hecho, el Partido Popular de Castilla y León se tilda incluso de moderado, incluso desde Madrid, ¿no?, cuando aquí ha salido pues el moderado señor Aznar, el moderado señor Posada, el moderado señor Lucas. Pero en esa especie, ¿no?, de imagen de moderación que se quiere plantear, de imagen de que aquí nunca pasa nada, lo que estamos sucediendo es muchas cosas. Es verdad que tenemos que intentar que esto se conozca, que se escale, y que la ciudadanía entienda que todos esos millones de euros que no aparecen nunca en los medios de comunicación como grandes noticias son una realidad, y que han penetrado en la médula del Partido Popular de Castilla y León profundísimamente. Vamos a ver si somos capaces de que esto se entienda por parte de la ciudadanía, aunque yo me voy a dedicar sinceramente a plantear una alternativa de gobierno más que una destrucción. Creo que para destruir ya están ellos. Nosotros tenemos un modelo claro, que es el modelo de territorializar las políticas sectoriales, y es ahí donde vamos a hacer hincapié, y desde luego muy atentos a la denuncia y al control como labor de oposición también, para intentar poner encima de la mesa que la corrupción también ha afectado de una forma sistémica en el Partido Popular a nivel nacional, derivado fundamentalmente en Castilla y León. Las elecciones, en teoría, las elecciones autonómicas deben realizarse, en teoría, entre enero, febrero, marzo, ¿no?, del año 2026. Serán, salvo sorpresas, ¿no?, las primeras del próximo ciclo electoral. Pero hay algún rumor, hay algún artículo en medios de comunicación sobre que podrían adelantarse. ¿Cree que puede pasar o llegaremos a 2026 con la fecha más o menos prevista? Yo estoy convencido que va a apurar al máximo.
además de vago, es cómodo y en cierto modo es cobarde. Las elecciones, el ir solo a una contienda electoral le da pavor, ¿no? Yo en la reunión que hemos mantenido con él de forma directa, ha planteado, ¿no?, excusas incluso para adelantar elecciones. Yo le he puesto encima de la mesa dos alternativas: la aprobación de unas cuentas presupuestarias para el ejercicio 2025 para dejar de perder el tiempo, o como la convocatoria electoral de forma inmediata y ofreciéndole la mano tendida para poder aprobar esos presupuestos para este año 2025. No tienen ni tan siquiera voluntad de trasladarnos un borrador con el cual negociar y por tanto ninguna intención de trabajar un proyecto político para esta comunidad en el año 25 y 26, ni tampoco, y es cobarde ante una confrontación electoral en solitario, incluso con la excusa de que en otoño el estado de ánimo de la ciudadanía no es el más adecuado. Y por tanto va a intentar apurarlo hasta el máximo. Él mismo reconoció el otro día que solamente si las convocara a Pedro Sánchez, claro, con la idea de que su campaña electoral no se ciña a la realidad de un territorio como Castilla y León, sino que intente volver a hacer un plebiscito con el gobierno de Madrid. Esa es, ¿no?, la perversión en la que estamos inmersos en Castilla y León y en la que nos arrastra. Por tanto, como no podemos nosotros de alguna forma incidir, ¿no?, ante la falta de respuesta en las propuestas que le estamos haciendo, lo que estamos diciendo es: va a apurar hasta marzo. Nosotros tenemos la obligación de tener nuestro proyecto político preparado, engrasado, como lo hemos hecho. Vamos a tensionar el arco electoral para que nuestra gente lógicamente responda. Somos conscientes de que además no van a ir ligadas a las elecciones municipales, y eso creo que puede ser también para ellos algo negativo, porque tienen una buena fortaleza también en los pequeños municipios, y es algo a lo que nosotros tenemos que intentar también dar una respuesta y trabajar, ¿no?, de la forma más humilde, de la forma más honesta, para poder confrontar con un proyecto político que de alguna forma se contraponga, ¿no?, a ese proyecto de abandono de estos últimos 40 años. No me quiero resignar a ese mantra falso que ya oímos tantas veces en la Soria de antes, de que Castilla y León es de derechas. Esto es una frase que dijo el día de su presentación como nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León. ¿Por qué entonces no gobierna el Partido Socialista desde hace casi 40 años? Bueno, creo que tenemos que hacer una parte de autocrítica. Creo que siempre es bueno. Es verdad que hemos tenido un resultado electoral, que hemos ganado las elecciones en Castilla y León no hace tanto con Luis, y que lamentablemente pues ese acuerdo, ¿no?, en los pasillos en Madrid entre el señor Rivera y el Partido Popular, que ojalá salieran esos WhatsApp de esa época en la que sí que se compraron voluntades y que se arrancó la voluntad popular de una forma tan clara y tan contundente en la Diputación de Soria, en la propia Administración Autonómica, en la Junta de Castilla y León y en tantos y tantos ayuntamientos, que truncó la oportunidad de un cambio. Y es verdad también que si tú analizas el contexto político autonómico nacional, las grandes comunidades autónomas en cuanto a extensión, hablo de grandes, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, han tenido muy poquitos vaivenes políticos. Pero es verdad que, por ejemplo, incluso en Andalucía, algo que se entendía que era como el granero del Partido Socialista, cuando hay una oportunidad de cambio, esa oportunidad de cambio se aprovecha, es posible ese viraje, ¿no? También en cuanto al pensamiento de la propia sociedad. Somos sociedades que la inercia nos puede llevar, ¿no?, a prácticamente a caer en ese pesimismo en el que la derecha se siente tan cómoda de que no se pueden hacer las cosas de otra forma. Y nosotros en Soria hemos demostrado que una sociedad que se tildaba de conservadora, la cuna, al señor Aznar lo echaron de Soria porque no era demasiado de derechas y se fue a Ávila. La cuna del señor Posada, la cuna del señor Lucas, el clan del Burgo de Osma que gobernaba España, con el señor Pastor Ridruejo, el todopoderoso Pastor Ridruejo, presidente del Partido Popular Nacional y fundador del mismo con Manuel Fraga, pues resulta que aquello que parecía ser siempre de derechas, llevamos 18 años y los últimos 16 con mayorías absolutas, ¿no? Por tanto con un respaldo de confianza ciudadano absolutamente mayoritario. Y por eso yo me niego a esos mantras, a caer en esas dogmas, ¿no?, como verdades absolutas que la derecha impone. La economía solo puede ir bien con nosotros, ¿no? Se está demostrando con todo lo contrario. La economía es incompatible con la protección social, se está demostrando que es falso. No se puede subir el salario mínimo porque vamos a destruir los empleos, se está demostrando que es falso. Eso de que Castilla y León es de derechas es tan falso como que Soria es de derechas, y creo que lo vamos a poder demostrar si nos dan la oportunidad de obtener ese préstamo de confianza para aprovechar esos 4 años de gobierno
precisamente para darle la vuelta a todas las políticas públicas, para atender lo que no se ha atendido durante estos últimos 40 años, para tener un proyecto de comunidad que pueda visualizarse y tenga voz propia en España y voz propia en Europa. En definitiva, para trabajar con voluntad por desarrollar esta tierra, que es una tierra que tiene muchas potencialidades y que lamentablemente se están perdiendo por la falta de trabajo, por la falta de proyecto político, por la falta de compromiso y de voluntad de querer a un territorio. Ni creen en Castilla y León ni quieren a Castilla y León, y ese es el drama que estamos sufriendo muchos. Que ya me ha avanzado algunas líneas del proyecto del Partido Socialista. ¿Cuáles cree que son, de manera muy telegráfica, los 2 o 3 problemas más urgentes que tiene Castilla y León que resolver? Es decir, ¿en qué se centraría durante los primeros días, ¿no?, si usted fuera presidente de la Junta? Me niego a definirlos como 2 problemas, porque si pones 2 problemas tiene que ser la despoblación, y estoy tan cansado de hablar de despoblación que me niego, ¿no? Porque la despoblación no es un problema que haya sobrevenido, ni que venga, ¿no?, como la lluvia, ¿no? La despoblación es la consecuencia de un abandono de unas políticas públicas, de una falta de planificación territorial, de una falta de aprovechamiento de los recursos, de una arbitrariedad en la toma de decisiones a la hora de adoptar proyectos de inversión en lugar de proyectos de desarrollo. Y por tanto no quiero hablar de eso, pero sí que quiero hablar que para resolver ese gran problema que tenemos, que es la huida, ¿no?, el exilio que tienen que tener tantos de nuestros jóvenes por la falta de oportunidades, necesitamos tener un proyecto de comunidad que entienda la diversidad de una comunidad tan extensa como la nuestra, que entienda en esa diversidad la problemática diferente que tiene un municipio de la provincia de Soria con un municipio de la provincia de Salamanca o de León o de las Merindades en Burgos, y en torno a todo esto poder generar, ¿no?, un proyecto de comunidad que desde la territorialidad seamos capaces de dar una respuesta en 2 aspectos fundamentales. Uno, en darle cobertura a los derechos de ciudadanía. Hoy por hoy tenemos grandísimas desigualdades que están lastrando nuestro desarrollo desde el punto de vista más básico, que es la cobertura de los derechos, educación, sanidad, protección social, y que no es lo mismo independientemente de donde residas, porque no es lo mismo vivir en una capital de provincia que vivir en uno de esos municipios. Y tenemos que intentar acercar los derechos de ciudadanía a esos municipios mediante una planificación de cobertura de esos derechos de ciudadanía. Pero luego tenemos que ver el segundo de los pilares fundamentales para corregir los desequilibrios territoriales, que es darle competitividad al territorio. ¿Cómo? Generando las inversiones que están ya tasadas por la OCDE hace muchísimos años, ese repóquer de infraestructuras viarias, ferroviarias, eléctricas, logísticas y tecnológicas, que son las que hoy por hoy te hacen ser atractivo para la implantación de las empresas, con ello la creación de empleo y con eso la fijación de la población. Y eso necesita tener una planificación. Nosotros tenemos ese modelo que se asienta escalando esa ciudad 15 minutos de la que tanto se habla ahora en torno a las grandes áreas, núcleos urbanos, a un territorio 30 minutos, mediante una planificación que se asentará en las comarcas históricas para que la gente lo pueda entender, sin inventarnos absolutamente nada nuevo. Hay que buscar las escalas que todo el mundo conoce por la orografía de los terrenos, y en el que en torno a un proyecto de movilidad 30 minutos podamos garantizar los derechos de ciudadanía y acertar en las inversiones en infraestructuras que puedan generar el atractivo para la implantación de las empresas. Esos son cuestiones que no significa hablar de la despoblación sin más. Significa resolver el problema de la despoblación, y eso lo haremos mediante la comarcalización de cada una de las provincias y mediante un plan estratégico que se haga invirtiendo allá donde haya más desequilibrios, para que la arbitrariedad con la que se han decidido las inversiones estos últimos 40 años en Castilla y León se erradique de una forma diferente, con un gobierno diferente que tienda precisamente a esas provincias que se están quedando más atrás, que Europa ya nos lo reconoce y que lamentablemente están en los 2 polos de la comunidad. Si en su día fue Soria, la provincia con mayor desigualdad, hoy por hoy toda la raya con Portugal, León, Zamora y Salamanca, el drama de la falta de oportunidades en esas 3 provincias es absolutamente clamoroso, y ahí tenemos que incidir con planes estratégicos, insisto, para cada una de las provincias, entendiendo una comunidad como un todo y no como la suma de esas 9 identidades. En Castilla y León se produjo el primer gobierno, ¿no?, de coalición entre Partido Popular y Vox. ¿Cómo ha influido en el ambiente político, en el ambiente social, la llegada de la extrema derecha a esta comunidad autónoma, y cuáles están siendo los efectos 3 años? Desgraciadamente solo somos los primeros para cuestiones negativas, y el abrir las puertas de las instituciones a la extrema derecha en Castilla y León lo que ha provocado es una normalización
de la extrema derecha en las instituciones, y además el haber generado un marco también en el propio Partido Popular de normalización de los planteamientos y las ideas que ha hecho propias. Yo tengo una teoría de que el Partido Popular ya era de extrema derecha antes de Castilla y León, antes incluso de Vox, y al final la realidad de los hechos son tan contundentes que nos dan la razón. No se ha ido Vox de forma voluntaria del gobierno autonómico, no se ha ido de forma obligada porque lo han expulsado del Partido Popular, se han ido de forma voluntaria. Es decir, el señor Mañuco estaba en esa comodidad de su diván, absolutamente encantado de tenerlos ahí porque pensan más o menos lo mismo. Ha sido más por una estrategia partidista electoral de ambas formaciones las que los ha separado, y no tengo ninguna duda que volverán a abrazarse si fuera necesario en un futuro más cercano. Por eso nosotros hemos puesto encima de la mesa la necesidad de que si realmente se quiere hacer un cortafuegos a la entrada de la extrema derecha a las instituciones, para que no deterioren la democracia, para consolidar un proyecto autonómico en el que la extrema derecha no cree, para consolidar un proyecto europeo que tiene que ser la solución para territorios con grandes desequilibrios como es Castilla y León, necesitamos de alguna forma garantizarnos los dos grandes partidos que tenemos posibilidad de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, generar un pacto, que yo hablo de comunidad, porque lógicamente la competencia en la que yo tengo, en el que si el que tenga un voto más entre el Partido Popular y el Partido Socialista, nosotros respetaremos esa mayoría y sumaremos para colaborar en la búsqueda de consensos y acuerdos en marcos presupuestarios y en políticas importantes que llamamos de comunidad autónoma. Y si es el Partido Socialista, intentaremos también ese gobierno en solitario, porque entendemos que el abrazo con la extrema derecha es pernicioso, es perjudicial para la propia esencia de la democracia, y es verdad que tenemos un riesgo muy claro que tenemos que atender en esos territorios que se han sentido abandonados y cuya reacción está siendo ahora la de abrazarse a postulados, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo cuando tengo los encuentros con los alcaldes y con la militancia y con la ciudadanía en los actos públicos, de que antes éramos muy conscientes de quién era el señorito de los santos inocentes y quién era el servidor en el cortijo, y en muchas ocasiones, en muchas zonas de la Soria rural, de los entornos rurales de Castilla y León, estamos viendo como salvadores a esos señoritos que han precisamente, lo único que vienen es a exprimir, ¿no?, las materias primas de los entornos rurales, y generando precisamente lo contrario de las soluciones que necesitamos. Y ese es un riesgo que tenemos que ver ahí, y por eso el Partido Socialista está centrándose tanto en ese proyecto de territorialización, para darle una respuesta a todos aquellos que no lo han tenido durante estos últimos años. Hablaba de alianzas, hablaba de gobiernos en solitario, hablaba de los votos. La realidad es que vivimos tiempos en los que las alianzas parlamentarias y las coaliciones están a la orden del día, incluso también en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Con qué aliados podría contar el PSOE, ¿no?, si hiciera falta después de unas elecciones autonómicas? Porque el espacio de la izquierda alternativa al Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, obtuvo solo un procurador en 2022. Son aliados naturales, entre comillas. ¿Cómo ven la situación de ese espacio que, en un hipotético caso, bueno, pues podría también facilitar un gobierno progresista? Hay una teoría que ya no sé si definirla como teoría, porque es una realidad, que sé cuando la derecha se divide lo hace para ganar, y cuando se divide la izquierda lo hacemos siempre para perder. La atomización del voto de la izquierda siempre hace que gane la derecha. Y por tanto creo que tenemos que ser conscientes dentro de la izquierda en Castilla y León, o centro izquierda en Castilla y León, de la necesidad de fijar como objetivo político el cambio. Y por tanto, desde esa definición o de ese objetivo claro, ¿no?, compartido casi como obligación política, ¿no?, de cambiar el signo político de nuestra comunidad autónoma, cambiar las políticas públicas, tenemos que hacer ese ejercicio de responsabilidad también, que trasladar a la ciudadanía que necesitamos de esa configuración de un proyecto sólido en torno al Partido Socialista Obrero Español como única alternativa al Partido Popular. Y por tanto, no desperdiciar ni una sola de las oportunidades en cada uno de los territorios, en cada una de las provincias, para poder revalidar esa mayoría que en su día tuvimos, y que tiene que configurarse como una alternativa seria de gobierno al Partido Popular.
Es verdad que es complejo. No tenemos un aliado intermedio, ¿no? Como en su momento pudiera ser Ciudadanos. Sí, le quería preguntar precisamente, enlazando con esto, por los partidos de esta llamada España vaciada que surgieron con cierta fuerza, ¿pueden ser posibles aliados? En el caso concreto de Soria ya, que entiendo que usted los conoce bien, obtuvieron un resultado muy por encima del PSOE en su provincia, ¿no? Sí, ¿Cómo bueno, ve ese núcleo de partidos? el resultado, yo quiero entender que fue coyuntural, un momento dado en el que había cierta moda, permíteme que lo defina así, en torno a los localismos, ¿no? Yo le defino en alguna ocasión, ¿no? Con nacionalismos de campanario en el que aprovecharon esa indignación, ¿no? De los territorios olvidados para generar un mayor aislamiento. Yo soy de los que entiende que ni Soria por sí solo ni Castilla y León por sí solo puede hacer absolutamente nada. Por tanto, los partidos nacionalistas se nacionalizan o se quieren independizar siempre los que tienen poder económico para poderlo hacer. Es muy difícil que los pequeños en un aislamiento mayor podamos sumar, ¿no? Y por tanto, la teoría de los localismos no es algo que yo comparta, lógicamente estando en el Partido Socialista con vocación internacionalista, ¿no? Pero en ese sentido, si aparecieran todos esos partidos, ¿no? Localistas, nacionalistas, nosotros no tendríamos inconvenientes en pactar con ellos, pero también hay unas líneas rojas claras que yo quiero marcar, que son los derechos humanos, y que esto no está en venta. Es verdad que al Partido Popular le sale casi siempre muy barato comprar, ¿no? Estos días conocíamos lo que pasó con Ciudadanos, toda la cúpula de Ciudadanos está dentro del Partido Popular o con responsabilidades institucionales en el Partido Popular, y a través de los WhatsApp todavía nos cuestionaban algunas de las estrategias que en su momento se lleva a cabo por parte de Luis Tuanca, ¿no? Nosotros tenemos unas líneas rojas que son los derechos humanos, tenemos una ideología clara que es la defensa en la lucha contra el cambio climático, la defensa de las igualdades de oportunidades, el feminismo como uno de los pilares transversales, la cultura y la educación como algo absolutamente innegociable, los derechos de ciudadanía como la sanidad, que no se pueden tocar. Los derechos no son negocio, y esas líneas rojas las vamos a tener ahí siempre. Y por tanto, si nosotros configuramos esa mayoría importante, están bienvenidos todos, exceptuando a vos, aunque lógicamente no podemos ni queremos compartir absolutamente nada. Creo que donde mejor están es fuera de las instituciones, para que no las manchen, para que no las toquen y para que no las deterioren. Ya para terminar, Carlos, y muy brevemente quería preguntarle también por cómo ve al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? De Madrid, pues muchas veces todo se maximiza, todo se distorsiona, no es la misma la visión que se tiene en Madrid que en otras comunidades. ¿Cómo ve su situación? ¿Se nota hay desgaste en el gobierno? ¿Cree que hay también una operación de la derecha política, mediática, judicial para intentar derrumbar al gobierno, como mucha gente de su partido pues está diciendo? Bueno, no creo, estoy convencido de que existe toda una operación, ¿no? Ese que puede hacer que haga de su gurú, ese señor Andar que echaron de Soria por demasiado izquierdoso, es una realidad, y por tanto lo estamos viendo, ¿no? El acoso por tierra, mar y aire que se le ha hecho no ahora, sino desde el primer minuto del gobierno del Partido Socialista. Pero si echas la vista atrás, es algo que sucede de forma sistemática cuando la derecha pierde el poder, ¿no? Las manifestaciones de Colón, ¿no? Convocadas en la etapa anterior con José Luis Rodríguez Zapatero eran similares a las de ahora. Es decir, los tiempos cambian, el Partido Popular permanece en sus estrategias de estar ubicado permanentemente en ese no, con rotundidad, en ese da igual que se caiga España, que cuando se caiga ya la levantaremos cuando entremos nosotros. Esa falta de responsabilidad de un partido que debería definirse como partido de Estado es la que es, y eso sufre un desgaste porque también el aparato mediático de la derecha es un aparato mediático con muchísimo músculo, y que eso hace que esa lluvia fina también perdón, penetre en todos y cada uno de los territorios, y eso lógicamente sufre un desgaste. Pero luego lo estamos viendo también como cuando hay comicios, cuando hay elecciones, hay una activación de la realidad de las políticas que se está poniendo en marcha. Y yo quiero creer que tantos pensionistas como existen en Castilla y León, tantos empleos precarios como existen en Castilla y León, con el incremento del salario mínimo, con la cobertura de incremento de las pensiones, con los bases de cotización que tenemos ahora mismo, con la propia reforma laboral que nos está garantizando unos empleos en condiciones más dignas, y con todo lo que está cayendo alrededor, que la invasión alienígena creo que es lo único que nos falta de hacer frente, vamos a ser capaces de entender que el proyecto
político de país de Pedro Sánchez, con influencia en Europa, con voz propia en las instituciones, es algo de los que tenemos que enorgullecernos cuando pase muchísimo tiempo y nos daremos cuenta de los avances que se han producido durante todo este tiempo. Y si lo analizas con respecto a Castilla y León, es un proyecto político que ha atendido a Castilla y León reconociéndola en su diversidad y reconociéndola en su desigualdad, con unas inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias como la que no hemos tenido nunca, y con una respuesta a la concatenación de crisis que hemos tenido desde la pandemia, muy diferente a la que estuvo en 2008. Yo esa vacuna contra la desmemoria, perdón, la pongo siempre encima de la mesa, porque hay que recordar cómo hicieron frente algunos a la crisis del 2008, ¿no? Que lo que hizo es hacer más poderosos a los poderosos y más débiles a los más débiles, a la que el cambio que le hemos dado con una respuesta absolutamente diferente a esa concatenación de crisis que llevamos arrastrando desde el 2020 hasta aquí. Creo que eso también hay que ponerlo en una balanza y desde luego yo tengo que defender, ¿no?, las políticas del gobierno, no porque sean de mi gobierno, sino porque son beneficiosas para aquellos que estamos en situación de desigualdad, desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial. Pues Carlos Martínez, muchísimas gracias por atender a público. Muchas gracias a vosotros.